Como ya anunciábamos la semana pasada, del 14 al 18 de junio vamos a hacer un congreso hispanoamericano de escritores en Madrid. No solamente van a participar autores españoles, también tenemos autores de Cuba, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de México, en fin, una amplia selección, uruguayos, que no se nos olvide. Y vamos a tratar algunos temas que creemos tremendamente interesantes, no solamente para la literatura española, sino para el continente americano. Vamos a hablar de cuestiones como los 200 años de la literatura hispanoamericana, ahora que muchas repúblicas americanas están celebrando su independencia. Organiza ediciones irreverentes, colabora de un modo muy especial Radio Exterior de España y toda Radio Nacional, que se van a volcar con este Congreso Hispanoamericano de Escritores. Recordemos, en la Casa del Libro de Madrid y en otras salas, no solamente de Madrid, sino de Jerez, de Alicante, de Málaga. Y una de las ponentes, yo diría que más prestigiosas de este Congreso, es una escritora española, Lourdes Ortiz. Lourdes nació en Madrid hace muy pocos años, es catedrática de Historia del Arte. Es autora tanto de narrativa como libros de ensayo y de teatro. Entre sus novelas cabe destacar, es la primera que yo leí de ella, Urraca la Libertad, también La Fuente de la Vida, que fue finalista del Premio Planeta, Antes de la Batalla, En días como estos, Picadura mortal, Luz de la memoria y Cara de niño. Yo a Lourdes Ortiz la conocí porque organizamos un premio de teatro que se llama El Espectáculo Teatral, y ella fue la primera ganadora con la obra La Guarida. Y tiene un currículum tremendamente interesante, es especialista en arte. Ha publicado libros de relatos como Los motivos de Circe y Fátima de los naufragios, ensayos como El sueño de la pasión, Camas. Bueno, es tremendo. Tengo aquí entre mis manos el libro Las manos, de verdad que es un libro gordísimo que le sacó Planeta. No vamos a presentarla más porque no necesita tanta presentación. Lourdes Ortiz, un saludo. Buenas tardes. Bueno, tú llevas una carrera tremenda y además siempre publicando en editoriales de primera fila. ¿Cómo se consigue en el convulso mundo editorial actual español estar siempre en una editorial, por ejemplo, como Planeta, que te sacan absolutamente todo lo que escribes? Cuéntanos el secreto. Bueno, en primer lugar, porque eso del tiempo largo y el tiempo corto es importante. Cuando has dicho la joven escritora, son ya muchos años de reflexión y sobre todo de escritura. Uh-huh. Y sí, yo no empecé publicando en Planeta, pero bueno, sí, llevo ya muchos años, es mi casa. Y gracias a ella, pues gran parte de mi obra ha salido a la calle, ¿no? Tú has tenido un alto cargo en la RESAT, además, ¿no? Sí, yo daba clase de teoría e historia del arte en la Escuela Superior de Arte Dramático, durante 30 años estaba allí, uh-huh. Cosa que era muy grata, trabajar con los actores y para los actores, explicándoles a ver un cuadro y cómo analizar la obra de arte. Y bueno, sí, durante 3 años, cuando se hizo la reforma precisamente, que pasó a ser de rango universitario, fui directora, pero ya de eso también hace tiempo. Fue en el año 93, me parece, salí de directora y volví a lo que más me gustaba, que era dar las clases. Y tenemos con nosotros a Juan Patricio Lombera, que va a ser el moderador de la mesa redonda en la que participa Lourdes Ortiz. No ha muerto ni la literatura ni la historia. Y Juan Patricio, un saludo. Hola, ¿qué tal? Está claro que cuando me toque moderar esa mesa, bueno, pues voy a tener que presentar a los autores, pero en el caso de Lourdes Ortiz voy a tener que abreviar un poco su currículum, porque si no me consumo todo el tiempo, vamos. No, la verdad es que lo importante además es... Yo siempre digo, hombre, amo, como se dice de los hijos, a todos los libros que he escrito durante diferentes momentos de mi vida. Pero siempre los últimos son aquellos de los que te sientes no más cerca, pero bueno, que están ahí, de los que se puede hablar, porque otros ya han sido a lo mejor muy comentados o conocidos, etcétera. Sobre todo en España, quizá no tanto en Latinoamérica. Porque por uno de esos extraños fenómenos, por ejemplo, al existir varias sucursales, digamos, de Planeta en Latinoamérica, son muy independientes, y los libros de Planeta, por ejemplo, que se publican en España, casi ninguno luego se traslada a Latinoamérica, ¿no? Solo aquellos que son o bestsellers o autores muy conocidos, etcétera. Sí. Yo creo que allí entonces mi literatura es poco conocida. Sí. Todavía. Por cierto, que vas a tener una compañera de Planeta México, efectivamente, Susana Corcuera, que quedó finalista del Premio Planeta México en el 2005 con su novela Llegó oscura la mañana. Te quería preguntar al respecto esto de... Y sin querer adelantar ya el tema de la ponencia, ¿no? Pero a ti, ¿tú por qué crees que la novela sigue viva a pesar de que vivimos en una época de la imagen en la cual están las consolas, los videojuegos, las películas, etcétera, etcétera, etcétera? Hombre, yo creo que sí, que sigue viva. Sobre todo es aquello que amo hacer, que me gusta y apuesto porque siga viva, ¿no? Lo que sí pueden cambiar, como tú muy bien acabas de decir, son los formatos, ¿no? A mí no me importa que en el futuro el libro, en vez de ser un rollo o un pergamino o un libro como los que se compran ahora de papel,
sea un libro impreso, digo, un libro digital, por ejemplo. Hombre, me parece más incómodo, ¿no? Yo no digo eso de que hay que acariciar las páginas del libro y olerlo, pero sí es verdad que está uno acostumbrado a los libros y a poder leerlos en cualquier lugar. Pero bueno, cualquier joven en este momento me diría que soy un antiguo y que más cómodo y más rápido y además almacena mucho mejor es un libro electrónico. O sea que, bueno, apostemos por ellos en el futuro. En un máster de edición me dijeron que en el futuro iba a haber una secta de lectores de libros en papel. Sí. Sí, yo soy de ellos, totalmente. Una cosa, Lourdes, tú eres profesora de lectura crítica en la Escuela de Letras y además participas en muchos jurados de premios. Y ahora va la pregunta malvada. Antes de entrar en el estudio, nos estabas contando esas grandes influencias que tienen martirizadas a la literatura contemporánea. Sé valiente y dilo a micrófono. No, te estaba comentando que en muchos de los relatos que a veces tengo, sobre todo relatos cortos que a veces me llegan en los jurados, percibo mucho la influencia, que por otra parte no está mal, es decir, siempre los grandes han tenido epígonos. Uh-huh. Evidentemente, pues no habrían surgido todos los grandes manieristas sin Miguel Ángel y Rafael, por ejemplo. Por tanto, el ser epígono de alguien, si luego conviertes eso en creación, no es malo. Pero es verdad que aparecen claramente las influencias de los grandes latinoamericanos, como, bueno, evidentemente Cortázar, supongo que también El reflejo de Borges, uh-huh. De los americanos, tanto del dirty realismo como de las nuevas tendencias que se producen. Y bueno, de ahí saldrá luego. Lo importante de un autor no es que empiece siendo epigonal, sino que encuentre de alguna forma su propia voz y su propio estilo a partir de esos comienzos. Uh-huh. Como le pasó, por ejemplo, al Greco, que no hay hombre más personal ni su pintura más rica, a pesar de que en principio se pueda decir que es un manierista que tenía influencias de la escuela veneciana. Pero sin embargo, la personalidad indiscutible del Greco es superior a casi todos los manieristas en muchos casos. Nos hablabas también, antes de entrar en el estudio, de Paul Auster, que decías que también es de todos los autores que están marcando mucho los nuevos escritores. Mucho. Paul Auster, yo me daba cuenta al leer los relatos que recibo de cómo esa fórmula, que en un momento determinado fue muy sorpresiva y tenía pues mucho encanto, que llegó a España pues hace como 10 o 15 años, pues traducida y ha hecho que sea muy popular a través de las buenas ediciones de Anagrama, pues hace que ahora muchos de los jóvenes que escriben o no tan jóvenes pues tengan la influencia de Auster. Claro, es normal, ¿no? Voy a preguntar, en este congreso, en el Hispanoamericano de Escritores, en la mesa en la que participas está justo junto a Antonio Gómez Rufo, la mexicana Susana Corcuera, está el uruguayo Jorge Mahfoud, Manuel Vidal y Juan Patricio Lomera. Uno de los temas que se pretenden tocar es la relación entre los supuestos finales de la historia y de la novela. Parece que no hay ningún final, tanto que nos habían dicho, porque hemos ido hasta el aburrimiento, que la novela estaba muerta, que la historia había acabado. ¿Podemos pensar que no hay nada que se haya acabado a pesar de todo? Yo creo que no, es decir, no sé si la novela como género puede acabar. La historia como proyecto ascendente hacia un progreso ininterrumpido, pues sí, seguramente esa imagen, que es muy del siglo XVIII y XIX sobre todo, y que se prolonga en el XX a través de las grandes utopías, eso sí se ha roto. No que la historia acabe, eso es absurdo. Lo que ha acabado son ciertas maneras de colocar una H mayúscula a la historia y pensar que era un proceso inalienable y que iba a darse de una manera tal. Ya vemos que no, estamos en ese otro momento de desconcierto. Uh-huh. Ahora, la novela no, yo creo que no se va a acabar por ahora, yo no sé, no puedo hacer predicciones. Cualquier predicción futurible acaba siempre condenada al fracaso, porque todo va mucho más rápido y más imprevisible de lo que podemos pensar. Precisamente esas utopías tan hermosas del siglo XIX y que luego se prolongaron en el XX, acabaron estrepitosamente con la caída del muro, por ejemplo. Sí. Iba a ser una pregunta malvada, ¿no? Hace rato que estábamos hablando, bueno, pues de todas estas influencias que se traslucen, ¿no? En los autores, y que hablábamos pues de los talleres literarios. Precisamente uno de sus peligros es que acaben convirtiendo en clones del maestro, ¿no? O sea, que los alumnos salgan imitando al maestro de tal manera que no encuentren su propia voz, ¿no? Claro, yo pienso que todas las escuelas, no solamente las de letras, sino yo he estado mucho tiempo, como sabéis, como hemos comentado, siendo profesora en una escuela, que lo fundamental que se enseña en ella es interpretación y dramaturgia y escenografía, ¿no? Pero bueno, yo pienso que igual pasa con los conservatorios de música o con las escuelas de pintura. Es decir, la escuela es buena porque te dan unos instrumentos técnicos y esos instrumentos técnicos te permiten mejorar tus actitudes y tus cualidades para poder desarrollar algo personal. Pero hay de aquel maestro que quiera convertir al alumno en un clon, ¿no? Claro.
lo que tiene que darle son los instrumentos de crecimiento para que él encuentre sus propios modos de expresar aquello más profundo suyo. Y muchas veces pasa lo contrario, también en pintura y también en otros. Es decir, hay que dejar que cada vez las escuelas sean más libres en ese sentido y que se busque el florecimiento del alumno y no su ahogo. Vamos a acabar abusando de ti, si no lo permites, Lourdes. Estoy aquí, tengo en mis manos Las manos de Velázquez, una de tus últimas novelas. Estamos recordando Urraca, La Libertad, La fuente de la vida, Antes de la batalla, En días como estos, Picadura mortal. Una escritora que tiene una brillante carrera literaria. Sabemos que muchos de nuestros oyentes son escritores porque entran en el blog del programa, porque nos escriben correos. Dinos, por favor, y además voy a tomar nota, algunos consejos para un escritor que esté empezando, unos breves consejos para que se pueda orientar dentro de lo que es el fenómeno de la escritura. Hombre, yo siempre digo... me lo pregunta cuando voy a dar charlas a los colegios, a los institutos de enseñanza media, es decir, gente muy joven que quiere escribir, ¿no? Yo pienso que la voz de un escritor se forma con la voz de todos los grandes escritores o escritoras que han leído y amado desde pequeño, ¿no? Eso te va dando, pues lo que acabo de decir, una riqueza de lenguaje, una riqueza de expresión, de formas de contar, y después tú tienes que ir utilizando eso para poder contar y encontrar la forma adecuada para contar lo que quieres contar y no otra cosa. Pues Lourdes Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros.